Buenos días, tutor y compañeros. A continuación me dispongo a exponer el punto final del trabajo de estática y resistencia de materiales. Entonces, a continuación podemos observar, esta es la armadura que nos tocaba exponer la cercha que nos tocaba exponer desde un principio. Entonces decimos que el área a cubrir correspondiente era de 6 metros, el frente era de 18 metros, el fondo de la cercha tendría que estar separados por 3 metros entre sí y tenía un ángulo de 30 grados. Entonces acá podemos ver el perfil que se utilizó. La longitud de la cuerda inferior es de 6 metros, la longitud de la cuerda superior era de 6 metros, 6 por 6 dividido coseno de 30 grados, que eso da 6.9282 metros. El área de la influencia era 3 por 6.9282 igual a 20.846 metros cuadrados. La velocidad del viento es de 10 metros por segundo en Cúcuta. Acá podemos ver la solución del método de equilibrio de cuerpos rígidos, en el cual dice que la sumatoria de las fuerzas es igual a cero. Entonces acá podemos ver todos los momentos que tiene la cercha. Entonces las longitudes de todos sus elementos. Entonces las longitudes. Entonces acá podemos observar el ángulo de la cercha, de la cubierta, la distancia entre las correas. Entonces la distancia entre todas las correas las podemos observar acá. Se usaron las correas celosía construidas con varillas de acero con una densidad de 5 kilogramos. El número de las correas para cada pendiente será 3, para un total de 6 correas. Para las dos pendientes de una longitud total de 6 por 3 de ancho del área de influencia igual a 18 metros de la correa de la cercha. Entonces acá las cargas vivas. Entonces las cargas vivas de la cercha eran de 60 kilogramos por metro cuadrado por 20.78 metros cuadrados por 981 metros por segundo cuadrado igual a 14.272.785 newtons. Las cargas muertas, entonces las cargas muertas decimos que la sumatoria de la longitud de las barras por la densidad de la línea del perfil seleccionados por la gravedad es igual a 23.488 metros por 9.2 kilogramos por metro por 981 metros por segundo cuadrado igual a 2119.84 newtons. El peso de las correas de la sumatoria de las longitudes de las correas de la densidad. Entonces la gravedad igual a 18 metros por 5 kilogramos por dividido metros por 981 metros por segundo cuadrado igual a 882.9 newtons. El peso de las tejas, el número de las tejas del área de influencia es el peso de la teja. Cada teja pesa 3.72 por 17,66 kilogramos por 981 metros por dividido segundo cuadrado igual a 2.376.9 newtons. Las cargas del viento las podemos observar acá, que son igual a 1.247.076 newtons. La carga total la podemos observar aquí, es igual a 21 newtons. Continuamos. La distribución de las cargas de los nodos de la estructura. Entonces acá podemos observar las cargas que tiene los 6 tramos. Entonces acá cálculo de fuerzas de cada una de las estructuras, el cálculo de las reacciones. Entonces acá podemos ver la reacción que tienen todas. Acá las calculamos, cálculo de las reacciones, el cálculo de las reacciones, entonces calculamos las reacciones que tiene hacia todos los costados. Entonces las cálculo de las fuerzas internas, entonces decimos que se realizó el cálculo de los valores a las que están sometidas por los elementos del medio del método de nodos. Este método consiste en aplicar el equilibrio de partículas en cada nodo, teniendo en cuenta la estructura asimétrica, el cálculo de nodos
de A, L, B, K, C y D. Luego los elementos gemelos de las partes derechas, o sea, sacamos la mitad de la cercha y la otra mitad de la cercha, es como si fuera una copia exacta. Se toman las sumatorias de las fuerzas en X, se toman las sumatorias de las fuerzas en Y. Veamos la aplicación. Entonces acá podemos ver, se toman las fuerzas en X, se toman las fuerzas en Y y se toma el ángulo de 30 grados. Entonces la primera de compresión nos da menos 17,5 kilonewtons de compresión y la segunda nos da 15.155 kilonewtons de tensión. En el nodo L nos da LB igual a 0 y LK es igual a 15.155 kilonewtons de tensión. En el nodo C podemos ver que nos da igual a 0 y nos da igual a menos 12.124. Entonces la compresión nos dio 10.5 kilonewtons y la compresión total nos da menos 4.63 kilonewtons de compresión. Y en el nodo C, en el nodo B nos da menos 10.5 kilonewtons de compresión y de J nos da 7 kilonewtons de tensión. La simetría de resultado de las fuerzas internas de los intervalos. Entonces acá miramos que la aplicación de la sumatoria de los momentos alrededor del punto E podemos calcular el valor de la fuerza interna del elemento. Entonces acá nos dio 15.155 kilonewtons de tensión. Listo, la fase 4. Entonces en la fase 4 ya miramos acá los datos que nos están dando, nos dan los nodos gemelos, las fuerzas que en kilonewtons nos dan la tensión de compresión. Entonces acá los nodos gemelos, acá calculamos las fuerzas, sacamos la tensión y la longitud del elemento. Entonces hallamos el esfuerzo normal con la siguiente fórmula. Entonces acá calculamos AB, AL, BC, DC, DE, EF y FG. Acá podemos ver los totales de los esfuerzos. Listo. Ahora separamos el elemento de tensión de la compresión para realizar el manejo del factor de seguridad usando la siguiente fórmula. Acá tenemos la fórmula, podemos apreciar la fórmula. Factor de seguridad para las barras de tensión teniendo en cuenta el sistema de la fluencia o descendencia. Entonces acá vemos los nodos, la longitud del elemento, la fuerza neta en newtons, la tensión, el área del perfil en metros cuadrados, el esfuerzo normal, la ascendencia y el factor de seguridad, que es el que nos están pidiendo. Realizamos análisis por columnas de Euler para el esfuerzo de compresión. Ahí tenemos la fórmula. Muchísimas gracias, un buen día.